Todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿qué es la guerra espiritual? ¿Existe este concepto en la Biblia? ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Cómo enfrento las acechanzas del enemigo? Sin duda estas y otras inquietantes preguntas tendrán en el presente material solo una respuesta, y esa será lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Meditar, escudriñar y orar, bajo la guía de los conceptos y bases bíblicas, traerá libertad y paz a nuestras vidas, y seremos edificados en la unidad de espíritu, de acuerdo al propósito eterno de Dios, manifestado en la oración de Jesús cuando dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Estamos una vez más compartiendo estos videos para enseñanza, para edificación y para que juntos podamos crecer. Una de las cosas que quiero adelantarles es que en el transcurso de este video, de esta enseñanza, seguramente muchos de ustedes les va a pasar lo que me pasó a mí. En el desarrollo de este estudio, en el desarrollo, ¿no es cierto?, de preparar todas estas clases, en el cual muchas veces nos vemos confrontados con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, y caen por tierra, por así decirlo, muchas de aquellas cosas para las cuales en un tiempo quizás fuimos enseñados o hemos aprendido, y no era la manera correcta, no era la manera bíblica, pero resulta que por formas quizás, tradiciones o lo que fuese, hemos aprendido mal o puede ser que nos hayan enseñado mal. Lo importante de esto es poder volver a las bases de la palabra de Dios y de esta manera ser enseñados por ella y para seguir adelante. Una de las cosas que yo les puedo recomendar es lo siguiente. Primero que nada, cuando estuve realizando todo esto, trabajando sobre estos videos, esta enseñanza, me llevó a un momento de orar al Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón a Dios por quizás haber cometido muchos errores y aún excesos y aún interpretaciones erróneas fuera de su palabra. En este tema que vamos a estar compartiendo en estos videos, en estos días, tiene que ver con la guerra espiritual. Y allí justamente es cuando tenemos que afianzarnos desde la palabra de Dios para no cometer errores y no fallar en este tipo de cosas. Una de las cosas que quiero ya como introducción compartirles es lo siguiente. Existen dos extremos que los creyentes debemos evitar en cuanto a Satanás y la guerra espiritual. Una es ignorar sus maquinaciones y son estas cuestiones que tienen que ver con las disposiciones incorrectas de la guerra espiritual. Ignorar sus maquinaciones es una de ellas y obsesionarse con Satanás mismo es la otra. Por eso es que tenemos que evitar todo este tipo de cosas. Para tener un pasaje introductorio y firme que parte como base de esta enseñanza, los voy a invitar a que vayan a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Un pasaje muy profundo y de inicio para entender el tema y para poder dar una magnitud a esto. Dice el pasaje: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que ustedes ya tienen el pasaje base, el pasaje principal, por así decirlo, aunque hay muchos más, porque esto está basado todo en la palabra de Dios, y aún hacer un tema muy controvertido en nuestros tiempos necesitamos esto. Lo primero que diremos sobre la llamada guerra espiritual es que esta frase, o sea, guerra espiritual, no aparece en la Biblia. Ahora, sin embargo, el cristiano está en constante lucha contra la carne, el mundo y, por supuesto, el diablo. Son nombres que se le han puesto, y el hombre comete esos errores y los sigue cometiendo hoy de ponerle nombre a todas las cosas. La Biblia habla de dos reinos espirituales que están enfrentados, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No son semejantes en poder ni en alcance. Dios es todopoderoso y su reino abarca todo lo creado, visible e invisible, material o espiritual. Todo está bajo su dominio. Satanás es un ser creado y aunque su poder es grande, es limitado. Tiene bajo su autoridad a miles de demonios y a todas las personas que rechazan a Jesús como su Señor y Salvador.
¿Me sigue interpretando? Satanás tiene, ¿no es cierto?, bajo su reino miles de demonios y a todas las personas que rechazan a Jesús como su Señor y su Salvador. Estas últimas, las personas que rechazan a Jesús, son el motivo fundamental de la confrontación. Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás en la Biblia es llamado el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Ahí lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 31, Juan 16, versículo 11, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús, que es quien vino al mundo a destruir ese dominio y a cumplir la voluntad del Padre, nos dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la misión que tiene ahora la Iglesia. Y en estos términos se desarrolla la denominada guerra espiritual. Y para hacer un poquito de cierre, para que quede tiempo para el próximo video, porque tiempo es bastante, en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y este es una especie, digamos, de video introductorio para que justamente podamos continuar en el video que viene.